Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Lo que estás diciendo es que uno realmente no importa, o sea, que podría clavarse en el pasado y tratar de hacer todo lo que, como el psicoanálisis, como dices todo, y ver por qué le salen las cosas, o puede nada más enfrentar lo que le está molestando y crecer a cierto punto que lo pueda tolerar y ya no le moleste. Y entonces se libera de eso y sin necesidad de haberlo repasado o por qué o aquello, sino que es como enfocarse en el presente, en lograr un cambio en el presente, de que la persona realmente pueda estar feliz y que no le afecten las cosas que le digan o lo que esté pasando en el medio ambiente, sino que pueda mantenerse como estable, ¿no? Emocionalmente, que pueda tener cierto control sobre su concentración, aunque haya mucho ruido, y que pueda estar trabajando en una actividad, digamos, que se pueda mantener en lo mismo y que no se distraiga fácilmente, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de trabajo en tu lado oscuro. Sí, entonces el chiste, como lo puede uno practicar por uno mismo, no es con insultos, pero es, por ejemplo, si me molesta el ruido, me voy a una calle o cerca del freeway, un lugar donde haya mucho ruido, ¿verdad?, de tráfico, y voy y lo hago por varios días, varias horas, etcétera, hasta que llega un momento en que me adapto y ya puedo fácilmente aceptar esa cantidad de ruido. Si me molesta estar en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad?, quiero estar solo, etcétera, me voy a donde hay mucha gente y me siento incómodo y lo vuelvo a hacer una hora, 2 horas, y luego regreso al otro día y lo hago otra vez, etcétera. Llega un momento en que ya me siento cómodo entre la gente, hasta me va a gustar estar en gente. Y así es en todo, es lo mismo hablar en público, aprender a hablar en público, estar enfrente de la gente. Llega un momento en que uno se siente a gusto y con ganas de platicarle a la gente. Eso puede ser en cualquier actividad. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Trabajo en tu lado oscuro. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor, y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? A todo dar, que resulta que redescubrí, porque ya lo había comido, un panqué italiano que los venden cada año, que se llaman panettone. Yo creo que los has visto, panettone, y tienen un poquito de frutita, y después de mucho tiempo de no comer azúcar, ahora resulta que esto es como estar en el paraíso. ¡Qué rico! Sí. Nice. ¿Y esos nada más se venden en estas temporadas de navideñas o no? Sí, en Costco se retacan de eso. Vienen empaquetados y duran mucho, no se tienen que refrigerar ni nada. Te puede durar semanas si es que la persona no se lo come antes. Pero es de este tamaño. Hay de este tamaño y hay chiquitos. Y tienen pedacitos de cranberries y de otras 2 frutitas, chiquitos nada más, pero es un sabor a naranja muy suavecito, muy bueno del panqué. Ya se antojó. Sí. Bueno, pues te cuento, ahorita les voy a leer un comentario que nos llegó muy padre esta semana. Ajá. Que creo que puede ser buen tema para el día de hoy. Es una persona que nos escucha en Spotify, creo. Dice: buscando un podcast que hablara de chakras, los encontré en Spotify. Después de los primeros 10 minutos me sentí conectado con ustedes. Me tomó 3 meses, 2 semanas para escuchar todos sus podcasts. 8 días de la semana, 40 semanas, algo así. Me ayudan a concentrarme, trabajo más relajado. Gracias por sus enseñanzas. Y dice: y tengo una petición. ¿Podrían hacer un programa acerca de shadow work? Dice: mi esposa dice que necesito trabajar en mí, que me ponga enfrente a un espejo y me analice. Me casé con una Virgo. Así dice. Ok. Ok, está bien. Entonces, ¿es lo que quieres analizarse?
¿Quiere conocerse más? Sí, le estuve leyendo del shadow work. Es algo, ya sabes que has hablado de Carl Jung en el pasado, que es un psicólogo, y él hablaba de que tenemos una parte de nosotros que es oscura, que es como si fuera una sombra. Entonces, trabajar shadow work es como trabajar en esa sombra, en esa parte oscura de uno que se supone que es como la parte negativa, que es la parte que reacciona, ¿verdad?, de la mente cuando alguien se prende así de la nada o que te molesta algo que te causa reacción. Y es ver por qué te causa reacción. Y según Jung, o sea, se dividía la mente en diferentes partes y que hay una parte infantil, hay otra parte que tiene que ver con el alma y hay diferentes cosas que él habla, que otra parte es femenina y cosas así. Y todo eso dice que tiene que ver con cuando alguien te insulta, por ejemplo, o hace algo que te molesta así, que dice que es porque de cierta forma te recuerda esa parte oscura de ti y que hasta que no lo pueda uno confrontar y enfrentar y verlo, no se le va a quitar a uno esa molestia. O sea, porque tiene que ver casi, o sea, lo que él quería decir es que no tiene que ver tanto lo que hace la gente, sino es por qué a uno le causa esas reacciones, ese tipo de cosas que otros hacen, que a veces son tonterías, ¿no? Pero que a uno le pueden prender y que a veces gente se llega hasta a divorciar por eso, ¿no? Claro. Sí, los psicoanalistas son muy complicados. Tienen unas teorías tremendas. ¿Sabías tú que se dice que Sigmund Freud, creo que él mismo lo dijo, no sé si él lo dijo, pero de todos los casos que trató y toda la teoría, él es el que inventó el psicoanálisis, no, creo que nada más hubo un caso que lo pudo curar, ¿verdad? Que lo pudo curar. Y ese caso lo hizo usando una técnica que no es la del psicoanálisis. Sí, acabar. Sí, es una técnica. Lo que usó básicamente en esa es al principio le ocurrió el cambio y lo que usó fue hipnosis, ¿verdad? Y ya después no le gustó la hipnosis porque decía que no era parte de su temperamento y de su forma de ser. Pero ya cuando se metió a hacer asociaciones y todo eso, todo se vuelve complicado. Hasta yo me eché sus obras sus libros. A veces sufría yo de todo lo que leía porque no era muy agradable y era muy meticuloso, escribía muy bien, etcétera, ¿verdad? Muy inteligente. Pero se echa un libro de la interpretación de los sueños y de un rollo tremendo, ¿verdad? Donde si alguien fuma puro es porque está pensando, tiene un complejo fálico, ¿verdad? Que tiene que ver con el pene. Y decía, bueno, no siempre, él fumaba puro, ¿verdad? Decía, no siempre fumar el puro es tener un complejo fálico, a veces es nada más fumarlo por fumarlo, ¿verdad? O sea, también él se podría justificar sus rollos. Pero lo que quiero decir es que esto del shadow work está bien, pero pienso que en el concepto psicoanalítico está un poquito más complicada la situación de la persona de por qué está así. Y estaba confundiendo al principio shadow work con shadow ban, ¿no? Que es cuando en los medios de comunicación sociales te hacen shadow ban, que te cortan y ya no dejan que pasen tus posts muy seguido, ¿verdad? Creo que así le llaman, ¿no? Bueno, pero en shadow work, yo pienso que la persona lo que está pidiendo está muy bien, pero más bien yo quería que le diéramos un poquito más allá de hacer shadow work. No es de ponerse enfrente del espejo, no es de ver por qué reacciona de esa manera, porque entonces se va a meter a psicoanalizarse y el psicoanalizarse. Créanme que yo he conocido gentes que han durado 20, 30 años y que todavía están diciendo que están en el proceso de que un día van a poderse liberar de algo, ¿verdad? Porque no es la solución, no es la solución. Por eso hay otras maneras más fáciles. Las maneras más fáciles es por medio de buscar la conciencia personal, el conocer, lo que decía Gurdjieff, un filósofo y maestro de
de esoterismo que decía que lo importante para llegar a quitarse ese tipo de broncas, ¿verdad? Como las broncas que puede tener esta persona, es trabajar en uno mismo, ¿verdad? Y cuando él decía trabajar en uno mismo, se referiría a que hiciera uno consciente sus actos, que no se pregunte por qué me enojé o por qué lloré o por qué eso, sino simplemente se vea llorando, se vea enojado, se vea contento, se vea cuando levanta una mano, cuando la baja, se sienta cuando va manejando un automóvil o cuando está platicando con alguien. O sea, al hacer conscientes cada una de sus acciones es cuando ocurre el cambio. Uh-huh. Pero ahí, ¿cuál sería? Porque también el otro, en el shadow work, lo voy a defender, porque estuve leyendo esta semana. También era... No, si lo leíste, lo tienes que defender. Claro. Pero es que sí hay cosas que tienen que ver con lo que estás diciendo y que es cierto, pero también, sí. Lo que él habla en esto, que decía Jung, es de que hay que hacer consciente esas partes negras, ¿no? De la persona que a veces sí. Uno trae cierta parte que no quiere ver porque es algo que tal vez no es agradable. ¿Y cuál sería la diferencia? Lo que estás diciendo de ver que estás haciendo una acción, un movimiento, a darse cuenta, por ejemplo, cuando una cosa se te conecta del pasado, de alguna situación donde tú hiciste algo negativo y alguien está haciendo algo ahorita en el presente de que se parece a eso, y en vez de enfrentar que, es que yo también lo hice, te molestas, ¿no? O sea, como que uno se prende y piensa que lo que está haciendo la otra persona está mal, cuando realmente lo piensas porque tú lo hiciste, o sea, tú no lo quieres ver, digamos, de esa forma, ¿no? Sí, la cuestión psicoanalítica o tradicional es de que sí, pero cuando ves que hiciste algo, estás haciendo algo que te está causando la molestia, generalmente la persona se pone a pensar en eso o dice, ya sé, ¿por qué me estoy causando la molestia? Es porque no quería yo a mi hermano de pequeño, ¿verdad? Puede ser eso. En el sentido que yo hablo de la teoría de Gurdjieff, es que es más doloroso trabajar en uno mismo y es más doloroso conocerse a sí mismo. La otra no, porque esa manera, el ver qué es lo que me enoja, eso es más suavecito, exacto, pero también los resultados son más suavecitos porque se llega un momento, yo a las personas que he conocido en el pasado, incluso amigos míos de México, que estaban mucho, porque yo cuando los conocí, los trataba, muchos de ellos se habían dedicado muchos años a estudiar psicoanálisis. No eran psicoanalistas, pero eran sobre todo artistas, pero estos artistas estaban influenciados por el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, todas sus expresiones y sus respuestas eran de ese tipo, es que yo soy así por mi padre, o yo porque tengo una parte de mí que es débil, decían eso, o es porque yo lo que necesito es explorar mi pasado, ¿verdad? Decían así, pero pasaba el tiempo y los veías que seguían, la mayoría seguían metidos en rollos de nunca acabar, ¿verdad? Uh-huh. Así como sucede con la filosofía. A mí me gusta mucho la filosofía. Yo estudié filosofía por muchos años, pero la filosofía en sí, en general, te puede llevar a un estado donde no encuentras respuestas, sino encuentras puras preguntas. Y al encontrar puras preguntas te vas y pasa el tiempo y dices, bueno, ¿y por qué realmente estoy sentado aquí en la silla platicando, verdad? ¿Y por qué no estoy allá en la esquina de pie? Entonces quieres buscar la respuesta a eso, pues a lo mejor no necesitas respuesta. Según la manera de Gurdjieff, como lo trataría, o del Zen, vamos a hablar del Zen más fácil, el maestro del Zen agarraría un palo y le daría un golpe a la persona, ¿verdad? Para que ya no esté pensando, porque muchas de las cosas se quitan. El problema, yo creo que principal de las situaciones, de cosas que no nos gustan de nosotros mismos, es que estamos pensando. El pensar nos lleva a una asociación de ideas que nos encadenan a otras ideas y a otras ideas, y se vuelve uno esclavo de tanta idea, cuando en realidad lo que hay que hacer es buscar la manera de cómo puedo romper esas ideas. Que me porto
corto así, me enojo porque puedo encontrar a través de psicoanalizarme o de observarme, puedo encontrar que yo estoy a menudo enojado porque descubro que es porque tenía yo un perro y el perrito me lo mató mi tía. Y desde entonces yo soy así, puedo llegar a eso, pero si todavía pienso en eso y todavía me afecta eso, probablemente nada más fue una idea y no fue realmente la razón por lo que se me quitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la razón es de que a otros les muerden, les matan el perro y no pasan y no agarran la misma reacción, ¿verdad? No procesan lo mismo. Cada persona procesa lo mismo, procesa diferente. Y el procesar diferente, yo creo que está relacionado con el nivel de conciencia y de atención que tiene la persona. Ok. A ver, ahora te voy a decir un caso de una persona sí. que, por ejemplo, trabaja con una chava y se queja de que la chava es muy infantil, ¿no? De que parece niña, que hace las cosas como una niña, llega tarde, no, cuando está en la oficina dice que pone la música a todo el volumen, o sea, y no la deja descansar o trabajar a gusto, y dice que eso le molesta mucho. Esta misma chava, yo sé que en el fondo ella se siente y siempre ha querido ser una niña, pero ya está grande, y quiere seguir siendo niña y le gustaría ser como esa chava, pero de cierta forma, o sea, no lo hace porque siente que pues está mal, pero la otra que lo hace, o sea, se molesta y trae problemas con ella. Entonces, en lo que tú estás diciendo, ¿qué sería lo ideal que ella hiciera? En vez de, porque el shadow work sería, vamos a ver por qué te molesta y Sí. Pero con lo que tú dices, ¿qué debería hacer esta chava entonces en ese caso? Bueno, ¿a quién? ¿A la que se pone la música o a la que se molesta? No, a la que se molesta. A la que se molesta. La otra está feliz, eso no le importa. ¿Verdad? Exacto, ok. Bueno, la que se molesta, hay cosas que está en una situación donde ¿cómo se dice? Lo que llega, el sonido, el color, las formas, el movimiento, algunas cosas le están molestando, le están afectando, ¿verdad? Eso le sucede, por ejemplo, hay gente que es muy neurótica y le pones un poquito de sonido y se prenden, ¿verdad? Y se sienten, es que no me dejan concentrar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otros, podemos trabajar en el ruido más grande, ¿verdad? Eso yo lo aprendí de la teoría de Gurdjieff, por ejemplo, que él decía que se iba a los lugares más horribles, donde había ruido y había camiones, etcétera, y ahí podía ponerse a concentrar, ¿verdad? Entonces yo lo he aplicado en el pasado y visto que es muy padre. Llega un momento en que no te afecta si hay ruido o no hay ruido, si estás solo, ¿verdad? Hay otros que necesitan para hacer algo, dicen, hay gente que dice, no, yo quiero escribir una gran novela, ¿verdad? Pero si alguien hace un ruidito y dicen, me desconcentré, otro día será porque ya no tengo la inspiración, ¿ok? Entonces, volviendo al caso de esta persona, yo lo que haría es pedirle a la otra, por favor, que si le pone el ruido más fuerte, un poquito más fuerte, ¿verdad? Que la moleste más, hasta que llegue un momento que su estado de aceptación del ruido aumente, y ya después que le ponga al volumen que estaba antes, ¿verdad? Y a lo mejor el otro ya va a decir, mira, no es tan desagradable, ¿verdad? Porque lo que siempre es cuestión de sintonizar. Tú imagínate a los tantos trabajadores. La otra vez estaba por la calle donde está mi oficina, o en la avenida, estaba arreglando la calle, y un cuate con un taladro. Imagínate el pobre cómo estaría si le molestara el ruido, ¿verdad? Ya se hubiera muerto, ¿verdad? Porque él está junto al taladro, y sus manos están temblando. No sé cuántos miles de veces tiemblan en el tiempo, en un día que está trabajando con eso. Es un ruido tremendo. Y claro, volteas y dices, ¡ay, qué ruido!, ¿verdad? Pero ya a la media hora que lo escuchas, dices, ¿cuál ruido, verdad? Si alguien te dice, oye, ¿ya escuchó el ruido del taladro?
¿O todavía siguen trabajando? Ya te acostumbraste. Entonces es raro que si a una persona le ponen mucho ruido y le está molestando, que no se acostumbre, no se adapta. Entonces tiene un problema de adaptación. Yo diría, tienes una bronca de adaptación, no es el ruido que te hace, no es que la otra persona deba de poner. Y lo mejor es aumentar, pedir que por favor le pongan unas 10 bocinas fuertes hasta que aguante eso. Pero ahora, a veces sucede que, por ejemplo, en el caso de ella, yo creo que no es tanto el ruido lo que le molesta, sino es la actitud de la chava que parece niña, que es lo que a ella no le gusta, porque es lo que te digo, que le recuerda inconscientemente de ese deseo de ella, de que ella quiere ser así, pero no lo hace porque, o sea, no quiere que... No sé por qué, o sea, dice su bronca, pero es el hecho de que le recuerda eso, o sea, eso es lo que le molesta. No tanto el ruido, o sea, porque entiendo lo del ruido y totalmente de acuerdo con eso. Pero la otra es que, o sea, puede ser que alguien te haga ruido y no te molesta porque lo hace X, pero si lo hace de cierta actitud que ya, te digo, en este caso es porque lo hace como si fuera una niña, que es lo que no le gusta a ella, que no es profesional, que se viste de cierta forma y que no es... no sigue las reglas, que llega tarde, que, o sea, le habla por teléfono a alguien y se pone a hablar por teléfono en vez de estar trabajando y no contestar el teléfono, y hasta me dice, es que ¿cómo es posible? Imagínate que le habla a alguien y le contesta el teléfono en el trabajo, o sea, como que eso no le gusta, pues. Claro, sí, pero de todos modos ella es la de las broncas, ¿no? No, la otra, ¿no? Porque sí. la otra la se otra la no. pasa bien, ¿verdad? Exacto. Claro. Sí, le puede recordar, ella puede querer ser niña, pero puede recordar cuando era niña o puede querer ser niña y no poder ser niña, y puede que no pueda esto y no pueda el otro, y que la otra, como tú dices, le esté reactivando cosas que a ella le gustaría hacer. Pero el problema es ella, el problema es su tolerancia en todos los sentidos, porque si uno tolera el presente como está, llega un punto en que, óyeme, no sé si tú has manejado en la Ciudad de México, pero bueno, y ahorita yo creo que yo no podría manejar, porque ya es exagerado el tráfico, pero por lo menos cuando había 20 millones de habitantes, ¿verdad? Era mucho tráfico, manejabas, llegabas a tu destino cansado por el smog, por el ruido, porque todos los claxons nos tocan, no hay orden, ¿verdad? Porque en el semáforo, si se descompone el semáforo, todos pasan al mismo tiempo y les vale, y ahí se quedan atascados, ¿verdad? No dicen primero pasan a la derecha y luego dicen, no, ¿verdad? Entonces toda esa confusión cuando manejas allí te afecta. Pero si tú le preguntas a cualquier persona de México que lleve años viviendo ahí, ¿qué tal vives en México? Pues más o menos bien. Vamos a hacer que una persona que tiene su trabajo o que gana suficiente para pagar su renta y comer, te va a decir eso, te va a decir, pues está bien. Entonces dices, ¿cómo si hay tanto ruido, tanto eso? Te digo, es la tolerancia, porque llega un momento que aprende la tolerancia. Yo lo que digo es que esta mujer lo que necesita, si es que es mujer, ¿verdad? ¿Es mujer? Uh-huh. Necesita unos añitos, no sé cuánto tiempo, de estar viviendo y dar las gracias que alguien le puso en el camino, le pusieron a alguien que se comporta como niña, que hace escándalo, que habla por teléfono, que interrumpe, para darle la oportunidad de que ella aprenda a tolerar ese tipo de personas y a pesar de eso pueda llevar una vida bonita. ¿Ah? Uh-huh. Y claro, entonces, no me pagaría por eso, ¿verdad? A lo mejor me lamenta y se va corriendo, pero esa es una solución. Claro. Entonces, lo que estás diciendo es que uno realmente no importa, o sea, que podría clavarse en el pasado y tratar de hacer todo lo que como el psicoanálisis, como dices, todo, y ver por qué le salen las cosas, o puede nada más enfrentar lo que le está molestando y crecer a cierto punto que lo pueda tolerar y ya no le moleste, y entonces se libera de eso y sin necesidad de haberlo repasado o por qué o aquello, sino que es como enfocarse en el presente, en lograr un cambio en el presente, de que la persona realmente pueda estar feliz y que no le afecten las cosas que le digan o lo que esté pasando en el medio ambiente, sino que pueda mantenerse como estable, ¿no? Emocionalmente, que pueda tener cierto control sobre su concentración, aunque haya mucho ruido, y que pueda estar trabajando en una
actividad, digamos, que se pueda mantener en lo mismo y que no se distraiga fácilmente, ¿no? Exacto, porque lo importante es el presente. El pasado y estarle rascando y eso es muy padre y a veces se puede volver un vicio, pero yo lo viví por mucho tiempo y lo usé y traté de recordar muchas cosas y estar en terapias, recordando, bien, pero es un cuento de nunca acabar. Pero en cambio, cuando yo conocí el Zen, que fue en 1970, algo que al momento me quedó y me fue muy doloroso, es que el maestro Zen, maestro japonés, nunca te decía nada, nunca te corregía nada y nada más te podía que estuvieras inmóvil. Cuesta mucho trabajo pensar que eso te puede ayudar, pero con el tiempo te das cuenta de que si meditas, por ejemplo, llega un momento que tu tolerancia aumenta a muchas cosas y cuando aumenta tu tolerancia suceden los cambios. Te puedo poner un ejemplo de hace muchos años, de un señor en México que tuve, un estudiante. Era un señor, tenía yo 20 y tantos años y este señor tendría unos 50 y tantos y era gordito, de traje, etcétera, muy buenos modales, creo que era un ingeniero, y iba a un curso que yo estaba dando de cómo estar en el presente, precisamente, y entonces lo senté enfrente de mí, enfrente de los demás, y le dije, me ayudas a hacer una práctica, pero a lo mejor hay reacciones desagradables, pero si lo seguimos haciendo llega un momento que se puede quitar, ¿está bien? Sí, está bien, él no sabía qué es. Entonces le digo y le agarro traía un peluca, lo que se llama un bisoñé, ¿verdad? Era calvo y traía aquí, pues. Le digo, fuera máscaras, ¿verdad? Se paró, se prendió, se enojó, me gritó, me dijo, papá. Le digo, ok, vamos a repetirlo otra vez, ¿verdad? Y se lo puso otra vez. Se lo puso, le digo, ok, no hay problema. Y otra vez, fuera máscaras. Se lo quité y se enojó y ta. Bueno, se llevó varias horas. Ese día fue 50 minutos, lo que sea, que se sentía bien. Y al otro día le digo, vamos a probar a ver si ya se quitó eso. Entonces al probarlo, pero llegó un momento que me agradeció tanto de que entonces ya no necesitaba ni usar el bisoñé, que realmente él sentía una inseguridad de estar calvo y que de esto, ¿verdad? No tuvo que recordar nada más tuvo que quitarse eso para cambiar su forma de muchas cosas de su vida, que para él fue muy bueno porque se le quitó la inseguridad tremenda. Y eso fue una acción del presente, ¿verdad? Al poder tolerar que otros se estuvieran ahí y se reían, ¿verdad? Porque algunos no aguantaban la risa al ver que se le quitaba el bisoñé, ¿verdad? Pero llegó un momento en que hasta él lo tomó de buen humor y se le quitó. Así de importante es el presente y la tolerancia al presente, al ruido, al olor, al calor, etcétera. Exacto. Ahora, precaución, esto es un ejercicio que se hizo bajo mucho control de cierta forma, porque si lo practican así nada más, pueden que les partan su madre por ahí. Lo vimos en un curso, ¿te acuerdas? Sí, claro, por eso lo digo. Que pusimos y unos correteándose a otros para golpearlos, ¿verdad? Sí. Y una señora me siguió con una silla, ¿te acuerdas? Que me quería agarrar a golpes. Ajá. Entonces, por eso hay que hacerlo de una forma con mucho control, mucho cuidado, en un lugar seguro. Y o que no hacerlo. O no hacerlo, mejor. No hacerlo hasta que... Sí, es que es doloroso para muchos. Y esa vez, o sea, yo dije unas palabras que para mí no eran nada del otro mundo, pero para la persona que se lo dije, o sea, fue así como el bisoñé que dices. Y es que se prende la persona, y eso es de lo que hablaba Carl Jung, ¿no? De que hay una parte donde de repente sale como un animal. Pero lo que tú dices es que es como enfrentarlo y ponerse uno en situaciones que te molesten hasta que ya no te molesten. Y es difícil porque a veces, o sea, son cosas que uno trae ya bien marcadas. Por ejemplo, si alguien te dice chingas a tu madre, o sea, ya los mexicanos tenemos esa onda de que ya se prende. Te prendes, ¿no? Y es algo muy interno. Pero la idea de lo que tú dices es que te sientes en un lugar y que alguien te lo diga 1000 veces hasta que ya no te afecte nada, ¿no? Sí, entonces el chiste, como lo puede uno practicar por uno mismo, no es
con insultos, pero es, por ejemplo, si me molesta el ruido, me voy a una calle o cerca del freeway, un lugar donde haya mucho ruido, ¿verdad? De tráfico. Y voy y lo hago por varios días, varias horas, etcétera. Hasta que llega un momento en que me adapto y ya puedo fácilmente aceptar esa cantidad de ruido. Si me molesta estar en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad? Quiero estar solo, etcétera. Me voy a donde hay mucha gente y me siento incómodo y lo vuelvo a hacer una hora, 2 horas y luego regreso al otro día y lo hago otra vez, etcétera. Llega un momento en que ya me siento cómodo entre la gente, hasta me va a gustar estar en gente. Y así es en todo, es lo mismo hablar en público, aprender a hablar en público, estar enfrente de la gente. Llega un momento en que uno se siente a gusto y con ganas de platicarle a la gente. Eso puede ser en cualquier actividad. Ahora, pero a esto se necesita mucho interés, muchas ganas, porque yo lo que pienso y por lo que he visto es de que la gran mayoría no quiere enfrentar el dolor, no le gusta y están muy a gusto en su forma de ser, en su zona de confort, y esto que estamos hablando es como romper esa zona de confort y hacer cosas que están fuera de lo cotidiano para uno, y por eso mucha gente no lo haría. Entonces, ¿hay algo que podrías decirle a la gente para que se animen, digamos? Bueno, yo pienso que todos tenemos ciertos niveles de necesidad, ¿verdad? Y a veces la necesidad es muy pequeña, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pues yo quiero bajar de peso, pero apenas peso. Bueno, ya si subo de mis 300 a 350, entonces ya voy a empezar a hacer algo, ¿verdad? Voy a comer más nutritivo y menos cantidad de comida. Otros no, otros apenas suben 10 libras y pesan, por decir algo, si es una mujer, pesa 110 libras o 120 y dice, normalmente y ahora pesa 125, dice, caray, ya subí casi 10 libras, yo no puedo. Desde hoy mismo me voy a salir a correr o a caminar. Y esa noche se pone a correr y lo sigue haciendo porque su nivel de necesidad ya le está diciendo hazlo ya. Y otra persona no, puede ser más bonachona, por eso dejamos las cosas. También sucede en los problemas sentimentales, en los problemas que nos afectan, en los problemas neuróticos, de estrés en general. Eso lo dejamos, se va acumulando porque no queremos salir de nuestra zona de confort, y no vamos a salir hasta que tengamos esa necesidad de cambiar. Y esa necesidad de cambiar nadie nos la da, tiene que venir. A veces nos lo da algo exterior, a veces viene algo inesperado. Por ejemplo, a mí me ocurrió en los 80s que me fui a hacer un examen médico porque me metí a un club deportivo en Guadalajara, y parte de estar en ese club tenías que tener un examen médico, a todos los examinaban. Entonces me examinaron y me dice el doctor, llene esa forma, por favor. Ya llené, y a una parte decía tabaquismo. Y le digo, oiga, ¿qué esto de tabaquismo, a qué se refiere? Pues sí, que si fuma, si tiene el vicio del cigarro. ¿El vicio del cigarro? Yo fumaba 2 cajetillas diarias, ¿eh? Wow. ¿El vicio del cigarro? Pensé unos segundos y dije, yo creo que sí. Le puse sí, pero todavía dudándolo, ¿verdad? 2 cajetillas de cigarros diarias. Y entonces cuando salí de allí dije, tabaquismo, nunca había pensado, no lo había visto como vicio. Eso fue lo que hizo que 6 meses después ya no fumaba nada y nunca volví a fumar, ¿verdad? Bueno, después fumé puritos por ahí, pero ya dejé los 2 cajetillas, ya no fumé otra vez. ¿Por qué? Porque ahí me llegó, pero todo el tiempo no me llegaba, y ahí estaba obvio el vicio, todo el mundo lo podía ver. Era un cigarro tras otro, tras otro, tras otro. Así la gente tiene su vicio mental, tiene su vicio emocional, pero no lo pueden ver. Entonces necesitan llegar a ese nivel donde algo sucede que les prenden y dicen, güey, yo creo que ya me debo de quitar esto. Y ese es cuando viene la necesidad de cambio. Bueno, todo esto que estás describiendo suena como shadow work de cierta forma. Tal vez no es exactamente como lo explicaba Carl Jung, pero sí. Es precisamente eso, es enfrentarse a esa parte
directamente no correrle y agarrar, como dicen en el Zen, el toro por los cuernos. Y está padre, o sea, que uno llegue a liberarse, porque eso es lo que pasa, ¿no? Te diste cuenta y después lo dejas de hacer, porque antes eras como un esclavo del cigarro y después ya no te afecta, ya no es algo que necesitas, ¿no? Todo el tiempo. Exacto, y sucede así, y es cuestión de enfrentar eso, lo tienes que enfrentar, y enfrentarlo no quiere decir pensar en eso, porque uno puede pensar y con las ideas le quitas hasta valor o le das de más. No, sí, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que yo soy muy borracho, ya no debo de tomar, y sigue, ¿verdad? Ya no debo de tomar. Entonces no le ayuda a pensar, ya no debo de tomar, ¿verdad? Lo que tienen que ver es verse que tiene la botella aquí y que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? Es poder enfrentar una botella llena, ¿verdad? Que la vea llena y la pueda dejar ahí y diga, oh, está llena. Porque los borrachos lo que tienden es a vaciar botellas, ¿no? En su estómago. ¡Gluc! Oh, no, todavía me falta la mitad para acabármela. ¿Verdad? Ya se la acabaron. Sí. Entonces viene la otra. Las vacías ya no las quieren. Pero no pueden ver botellas llenas. Entonces tienen que aprender a ver las botellas llenas. Y cuando puedan ver las botellas llenas, adiós vicio, ¿verdad? Uh-huh. Y más allá es poderla ver y no sentir el deseo de agarrarla, de tomársela, ¿no? Que la pueda ver nada más ahí, que no sienta nada. O sea, que no haya ninguna sensación. Es tolerarla, sí. Tolerarla. Ahí está la botella, está llena y puede seguir llena hoy, mañana, pasado. No me afecta, no tengo esa compulsión o esa necesidad de vaciarla en mi estómago, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque es básicamente lo que le hacen. Y pueden buscar que si mi mamá me pegaba de niño, que si porque mi papá era borracho y toda la psicoanálisis que quieran y no les va a quitar el vicio. Lo único que tienen que hacer es aprender a ver las botellas de licor llenas y poderlas dejar ahí donde están, de adorno, ¿verdad? Oye, mira, está llena y está tapada. ¿Qué tal, Eso ya es un gran avance, ¿no? Y lo mismo se aplica en cualquier adicción, ¿no? Cualquier adicción. Adicto al sexo, poder ver ahí una persona y que no se te antoje, que no quieras tocarle a nadie, o si es alguna otra adicción al apostar, por ejemplo, ir a un casino y no tener la necesidad de estar poniendo el dinero ahí o cosas así, ¿no? Exacto, sí, así es. Perfecto. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy? Que la clave está simplemente practicar en qué es lo que me afecta y entonces estar enfrente de esos lo más tiempo posible sin decir, ay, es que esto afecta, esto es horrible, no darle adjetivos, calificar eso, sino ver, es una situación, te afecta y puedes estar enfrente cómodamente hasta que no te afecte, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts. Estamos también en YouTube. Así es que les encargamos que nos dejen sus comentarios o su like. Eso nos encanta para saber si les gustó, qué piensan, cuáles son sus opiniones de esto, sus preguntas también. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las podemos contestar. Gracias también a las personas que nos han estado donando. Les mandamos un abrazo. Y a las personas que nos han estado escuchando por más de 4 años, gracias. Y gracias a la persona también que nos escuchó en, ¿qué dijimos? 3 meses y 8 semanas, algo así. Uh-huh. Gracias, porque eso nos encanta que estén ahí, que para eso estamos haciendo este podcast. Y nos vemos hasta el próximo martes. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.